No vamos a tratar el asunto de la masonería como viene siendo tratado por tantos y durante tanto tiempo. Parece ridículo presentar la organización como un ente abstracto, ilocalizable, inaccesible, cuando tiene una fácil y lógica ubicación, si nos preocupamos un poco en el estudio, no de la masonería, sino de la historia, y en concreto de la historia de los enfrentamientos seculares que vienen manteniendo dos conceptos, humanismo y materialismo, y dos naciones, España e Inglaterra. La masonería propiamente dicha surgió en 1717 por obra de los pastores protestantes ingleses James Anderson y J. T. de Saguliers, continuadores del movimiento espiritual inspirado por Comenio. Recibe una estructuración sistemática y definida en 1723, cuando Anderson publica las constituciones de la masonería. Desde entonces, la masonería recogió las influencias de las corrientes intelectuales del enciclopedismo del siglo XVIII y del racionalismo y liberalismo del siglo XIX. Se difundió muy rápidamente por Europa en 1721. Se constituyó la primera logia en Francia. En 1717 en Rusia, establecida por Pedro I. En 1723 en España. En 1734 en La Haya. En 1738 en Boston. Y ahí siguió creciendo. Precisamente en unas fechas en las que la lucha contra España comenzaba a transformarse de piratería física en piratería ilustrada. Y en 1711 se editaba en Londres una propuesta para humillar a España, que es la clave intelectual para determinar el nacimiento de la masonería, que personalmente entiendo como una sección del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, como arma para utilizar contra su enemigo natural, el cristianismo, el humanismo, España. La introducción del arma en España se llevaría a cabo mediante las ideas de la Ilustración y contaría con una nutridísima nómina de agentes cuya dependencia de los intereses británicos quedó y queda manifiestamente representada en sus actuaciones, algunas de las cuales vamos destacando a lo largo de estos trabajos, y que tuvieron actuación estelar tanto en la generación y desarrollo de las guerras separatistas de América como en el posterior sometimiento de toda la hispanidad a los intereses británicos. La figura más destacada de este periodo es el conde de Aranda, quien en 1780 fundó el Gran Oriente Nacional de España, primer antecedente del actual Gran Oriente Español, del que fue su primer gran maestre. Pertenecieron a esa obediencia, entre otros, el duque de Alba, consejero de Estado, Manuel de Roda, ministro de Gracia y Justicia, José Nicolás de Azara, embajador en Roma, Pablo Antonio de Olavide, síndico de Madrid y superintendente de las colonias de Sierra Morena, Melchor de Macanaz, fiscal del Consejo de Castilla en el reinado de Felipe V, José Moñino, nombrado por Carlos III conde de Floridablanca. Masones ilustres de la época fueron también Manuel Luis de Urquijo, ministro de Carlos IV, Juan Antonio Llorente, secretario del Santo Oficio, el general O'Farrill, el conde de Cabarrús, el conde de Campo Alange y el célebre dramaturgo Leonardo Fernández de Moratín, por citar algunos. En 1811 se forma el Supremo Consejo de Estado, entre cuyos miembros se hallaban, según los anales masónicos de la India Occidental, el general Riego, Gálvez, Agustín Argüelles, Evaristo San Miguel, Palacios y otros. La masonería española adquiere entonces unas características peculiares: carácter conspirador y reducto del militarismo romántico liberal, pues a ella pertenecen todos aquellos que protagonizaron en España de manera sistemática y continuada el sinfín de pronunciamientos propios del siglo XIX hispánico. Ahí tenemos a Lacy, Riego, Torrijos, etc. Así como, o sea, entre estos, el levantamiento de Rafael de Riego en las cabezas de San Juan, que en enero de 1820, en contra de ser embarcados para dominar la insurrección hispanoamericana, organizó lo que posibilitó llevar a término la separación. Otros masones, por ejemplo, fueron Antonio Alcalá Galeano, Enrique O'Donnell, José I, Pepe Botella, Juan Álvarez Mendizábal, C.A. Bermúdez, Martínez de la Rosa,
Espartero, José María Calatrava, Rafael Maroto, Ramón Narváez, Casto Méndez Núñez, Nicolás Salmerón, Francisco Pimargall, Francisco Serrano, Manuel Ruiz Zorrilla, Juan Prim, Amadeo de Saboya, el rey Amadeo I, Práxedes Mateo Sagasta, Giner de los Ríos. Como masones también fueron Pedro Pablo Abarca de Bolea, el conde de Aranda, Ángel Saavedra, duque de Rivas, Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, Gaspar Melchor de Jovellanos, Mariano Luis de Urquijo, Francisco Milans del Bosch, el general Castaños, Díaz Porlier, Espocimina, O'Donoghue, Palafox, conde de Montijo, Carlos María Alvear, Becerra, el ministro de Ultramar, Juan Van Halen, misteriosamente librado de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en Madrid, Agustín Argüelles, presidente del gobierno y tutor de Isabel II. Curiosas son las situaciones de todos ellos. Y me resulta particularmente destacable la de Juan Van Halen, que se libró milagrosamente de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en Madrid, y habiendo capitulado en La Coruña, contando 19 años en 1809, acabó de oficial de ordenanza de José I, a quien acompañó cuando fue expulsado de España en 1813. Posteriormente entraría a servir como espía. No es objeto de este trabajo entrar en esos pormenores, y la cita de Van Halen es porque circunstancialmente ha destacado sin mediar busca alguna. En diciembre de 1815 había sido trasladado a Marbella, en una de las purgas de Fernando VII, de donde fue sacado por el hermano, conde de Montijo, capitán general de Granada, y por el gobernador de Málaga, el hermano, Gonzalo Aróstegui, quienes obtuvieron el oportuno pasaporte de manos de Fernando VII, que con tal motivo lo ascendió a teniente coronel. En 1817 reconoce Juan Van Halen en sus memorias que estaba organizando la actividad masónica en Murcia, cuando desde Gibraltar recibió una carta anónima de los proscritos en Inglaterra que decía que, fiados de sus sentimientos y honradez, deseaban saber de él mismo qué partido tomaría en el caso de que los buenos empuñasen las armas en favor de la justa causa, y que, si motivos privados le hacían desentenderse, confiaba en su discreción y delicadeza. Torrijos me hizo confianza de semejante anónimo, sirviéndose de la celosa disposición de López Pinto, único iniciado en el asunto. Pinto se abocó conmigo en Murcia entregándome una carta de Torrijos en la que, entre otras cosas, declaraba que no solamente estaba pronto a segundar con todas sus fuerzas cualquier empresa dirigida a aniquilar el yugo opresor que envilecía nuestra patria, sino que se imponía el deber de ser el primero a tremolar el estandarte en el instante que se le diera conocimiento en términos positivos de las bases del nuevo proyecto que acababa de indicársele. Eso decía Juan Van Halen en 1836. Van Halen conspiraba y fue hecho preso por la Inquisición en 1817, que, según relata, llegó a aplicarle la tortura, cuando ya hacía décadas que el Santo Oficio había dejado de aplicarla, mientras en Europa seguiría vigente durante unas cuantas décadas más. En sus relatos sobre el hecho, no duda en repetir las falsedades que sobre la Inquisición han repetido hasta la saciedad desde el mundo anglosajón y liberal. No obstante, señala aspectos que contradicen las falsedades tantas veces repetidas y por él confirmadas, cuando relata los tratos que tenía con otros presos y con el inquisidor. Todos conocemos los principios, defendidos hoy por todos los partidos, liberales, por supuesto. Fue curiosamente en esas fechas, los liberales, los masones, decían cosas como estas. Esbri era el apoyo de una familia honrada y numerosa, buen hijo, buen esposo y mejor padre. Sirva el ejemplo para corroborar que lo que un día es defendido por el liberalismo, otro día puede ser perfectamente atacado. Hoy los liberales son enemigos de la familia y artífices del genocidio del aborto, sin que por ello lleguen a despeinarse. Todo depende del relativismo al que primeramente sirven con el único objetivo de satisfacer no el bien común, sino sus propios y exclusivos intereses.
Lo que sí es evidente es que en el periodo 1814-1820 los liberales fueron protagonistas de 6 años de errores y arbitrariedades, de atropellos y robos, de torpezas e ineptitudes, que terminaron desacreditando a la realeza y haciendo odioso su gobierno a todas las clases de la nación. Desorden en la administración, falta de recursos, con la economía deshecha y empobrecida, sin crédito ni fuerza moral. Terminó atrayendo la Revolución de Riego en 1820, ante la cual, lejos de salir de su apatía y hacerle frente, cedió sin resistencia. Los liberales se esforzaban en difundir que la Constitución nos la hemos dado a nosotros mismos, concepto que se repetirá 170 años después, pero a partir de 1821 se hizo evidente la división dentro del seno liberal, dando lugar a enfrentamientos entre los moderados, para quienes la revolución era el punto de llegada, y los exaltados, para quienes la revolución era el punto de partida. Por su parte, la restauración del absolutismo llevada a cabo por Fernando VII arrojó a los liberales al seno de las sectas secretas, en filas se concentraron con los oficiales del ejército que habían regresado de las cárceles francesas o con los jefes de los guerrilleros. Ambos grupos habían sufrido mucho desengaño al ser rechazados a una posición secundaria, mientras se daban las prebendas a las supervivientes del viejo régimen, entusiastas godovidistas que habían sido vapuleados por las tropas napoleónicas. Así, en el seno de la masonería y del carbonarismo, males endémicos de la época, se preparó la larga etapa del ejercicio liberal en España. Como mínimo, rara era la actuación del masón Fernando VII, que llevó a la clandestinidad a la organización. O tal vez no era tan rara, sino sencillamente consecuencia del enfrentamiento interno de la masonería, ya que Eugenio de Palafox y Portocarrero, conde de Montijo y gran oriente de la masonería, Francisco Javier de Istúriz, José Moreno Guerra, Domingo de la Vega, Sebastián Fernández Vallesa, José María Montere, Juan Manuel de Arréjula, Salvador Garzón y Salazar, Juan Álvarez Mendizábal, Félix Beltrán de Lis, eran miembros de la masonería, partidarios de devolver el trono a Carlos IV, que en 1819 llevaron a efecto levantamientos que fueron neutralizados por Fernando VII, por lo que sus promotores fueron muertos o exiliados, y con ello fue neutralizada la acción de las logias, a excepción de la de Cádiz. Leopoldo O'Donnell, duque de la Bisbal, también había sido objeto directo de los intencionados obsequios y atenciones de Andrés Argüelles, a fin de atraerle a sus miras en pro de la sublevación americana y contra el gobierno español. Atentos al dato: la sublevación americana, la separación, promovida desde el propio gobierno español. Parece que efectivamente esa actuación de Fernando VII probablemente estuvo motivada por las disidencias dentro de la organización masónica, que de una u otra forma participa en la consolidación del absolutismo con la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis, al frente de los cuales figuraba un masón, el duque de Angulema, acompañado por el general Guillerminot, venerable de la logia de los Filadelfos, y el mariscal conde de Bournonville, gran maestre del Gran Oriente de Francia. En esta época desempeñaba el cargo de soberano gran comendador del Supremo Consejo de España Francisco de Paula de Borbón, hermano del monarca, quien al mismo tiempo era gran maestre de la masonería simbólica del Gran Oriente Nacional de España. Masones contra masones, descargando su odio sobre el pueblo español. Y es que Fernando VII efectivamente fue un gran represor de la masonería, el gran verdugo le llaman, pero al tiempo los incluía en sus gobiernos, como por ejemplo al duque de San Carlos, Macanaz, Góngora, Salazar, Eguía, San Miguel, Argüelles o Martínez de la Rosa, Rosita la pastelera. Una incongruencia más del monarca, pero que demuestra la imbricación de la masonería en la política del Estado. Así lo cree Díaz y Pérez cuando
afirma que la orden se puso al servicio del sistema liberal y mayormente desde la muerte del rey, en que todos los hombres que rodeaban a María Cristina y a la reina niña contaron con el trabajo de las logias como principal factor para la causa de la libertad. Así ocurrió cuando la reina mandó avisar a sus partidarios liberales y al infante don Francisco de Paula ante la firma derogatoria de la pragmática que dejaba a su hija sin el trono. El infante y sus hermanos lograron el destierro de Calomarde, que era el primer inductor de la pragmática. El nombramiento de la heredera del trono a favor de la futura reina, de la futura Isabel II, y la proclamación de doña Cristina como regente del reino. Se abrieron las universidades y se dictó un decreto de amnistía general por el que regresaron algunos masones emigrados. Si bien la lista se vio ampliada al reponerles en la posesión de sus bienes, derechos y honores, autorizándoles a ocupar cargos públicos. Todo ello permitió un reforzamiento del Partido Liberal claramente trufado de masones. Estos enfrentamientos entre distintas tendencias masónicas significó que Fernando VII adoptase una acción, una más, contra natura. En 1824 la masonería está prohibida y de nuevo en clandestinidad. Aunque Fernando VII, el conocido como Rey Felón, que tanto la combatió, según José Antonio García de Diego, se inició en la orden durante su estancia en Francia, en lo que abundan también Roa Bárcena y Francisco de Asís Aguilar, obispo de Segorbe, que afirma que fue iniciado masón en Valencé. Así lo señala en su historia eclesiástica. También lo afirma Miguel Moraita y Van Halen, quien procuró convencerle de que se pusiera a la cabeza de la masonería como único medio de conservar su corona, según manifestaba Van Halen en sus memorias. El caso es que en 1823 se calcula que el 43,7% de los miembros del ejército pertenecían a la masonería, siendo que el 18,51% de los mismos eran generales y jefes, el 22,94% capitanes, el 19,69% tenientes y el resto oficiales subalternos, suboficiales y tropa. En lo tocante al clero, la muestra refleja que el 2,9% del mismo también estaba relacionado con la masonería, como el 1,25% de la nobleza. En cuanto a la clase política, la legislatura de 1820 contaba con 31 masones, el 20,5% de la Cámara. La de 1821 con 43, el 26,6% de la Cámara. La legislatura de 1821-22 con 41, el 16,88% de la Cámara. La legislatura de 1822 con 26, el 19,2% de la Cámara. La de 1822-23, 28, el 18,2% de la Cámara. Siendo que de los 76 ministros que fueron nombrados desde el 9 de marzo de 1820 al 30 de septiembre de 1823, sabemos que 21 de ellos estuvieron afiliados a la masonería. Extraña, cuando menos, nuevamente, la actuación de Fernando VII, que sí, como hemos visto, prohibió la masonería en 1824. No dudaba en poner masones declarados en lugar destacados. Así, el 28 de octubre de 1830, se nombró brigadier coronel del regimiento de Soria a Baldomero Espartero, de guarnición a la sazón en la ciudad condal. Era, para los absolutistas, políticamente puro. En Barcelona residirá y actuará hasta el 31 de octubre del año siguiente, pasando desde allí a las Baleares, ocupando su tiempo en la persecución de enemigos del rey, liberales, y a frecuentar los salones de la burguesía catalana de esos años sin hacerle arcos a la situación político-social que disfrutaba. Pero las disidencias internas de la masonería seguirían cobrándose su cuota de sangre española. Así, el 28 de febrero de 1831 se pronuncia el general José María de Torrijos y Uriarte, que acaba huyendo al cobijo de Inglaterra en Gibraltar, desde donde volvería a desembarcar en Fuengirola, siendo derrotado en las inmediaciones de Málaga, donde sería fusilado junto a 56 compañeros, a pesar de las promesas recibidas.
pero en fin, la palabra de un masón para otro masón. También serían fusilados el general Manzanares y los 61 soldados que le acompañaban. Tras estos hechos se multiplicarían las ejecuciones, entre las que destaca la de Mariana Pineda, ejecutada por bordar una bandera, al tiempo que las conspiraciones liberales encabezadas por Mina se reproducían en Francia. El enfrentamiento intermasónico no cesaba. Así, el 31 de octubre de 1832, el capitán general de Cataluña, conde Carlos de España, remitía al gobierno copia de un escrito que había circulado en Reus y varios pueblos de la costa en defensa de la rebelión de 1820. El papel comenzaba diciendo: convenio celebrado en París a 27 de septiembre de 1832 por el plenipotenciario de SMC, el conde, su majestad católica, el conde de Ofalia, y de su majestad británica, Mr. Candins, y su excelencia, el duque de Dalmacia. Tercero, la nación española reconocerá la independencia de las Américas, de hecho y de derecho. Al tanto el dato. El conde de Ofalia, Narciso de Heredia y Vejines, era el embajador de España en París, que había sido hombre de confianza de Bonaparte y luego ministro de Gracia y Justicia en 1824 con el gobierno absolutista de Fernando VII. Con claros antecedentes como liberal y señalado por sus acciones revolucionarias cuando el pronunciamiento de Lacy, de 5 de abril de 1817, su lucha contra los apostólicos y otras acciones y el duque de Dalmacia, era un general napoleónico, Nicolas Soult, primer ministro de Francia en 1832. El convenio trataba multitud de temas, desde la ley sálica a la extinción del cuerpo de voluntarios realistas, la expulsión de los jesuitas, etc. Todo conforme a los intereses británicos, como queda manifiesto en su apoyo al separatismo americano, creado y fomentado por Inglaterra, principio de la destrucción de España que proseguiría durante todo el siglo XIX y que sigue candente hasta hoy mismo. Estos acontecimientos sucedían un año antes de la muerte de Fernando VII, que falleció el 29 de septiembre de 1833. De entre los miembros de la francmasonería española en aquellos años, destacan los generales Espoz y Mina, Porlier, Lacy, Milans del Bosch, Álava, Van Halen, O'Donoghue, Torrijos, O'Donnell, Santander, Zayas, Morillo, Moreda, Valdés y Martínez de San Martín. Los jefes y oficiales: Ramón Latas, Joaquín Vidal, Ignacio López Pintos, Eusebio Polo, Patricio Domínguez, Facundo Infante, Antonio Quiroga, Felipe Azo, Juan Sánchez, Ramón Álvarez, Francisco Merlo, Cipriano Lafuente, Tomás Murciano, Laureano Félix, José Ortega, Joaquín Jaques, Juan Antonio Caballero, Ramón Maestre, Francisco Vituri, Vicente Llorca y José Ramonet, siendo que la nómina de masones abarcaba además una larga nómina que ocupaba todos los ámbitos del poder. Algo que seguiría desarrollándose en un caldo de cultivo favorable durante la regencia de María Cristina, en la que las sociedades secretas eran el fiel de la balanza del sistema. Así, en 1836, tras los sucesos de la Granja, se movía una nueva sociedad secreta, la Sociedad Española de Jovellanos, entre cuyos objetivos el cuarto señalaba que debía acelerar la cooperación extranjera, conciliando escrupulosamente la dignidad de independencia de España con las leyes de la gratitud y los intereses políticos del mediodía de Europa. Poco efecto tuvo en 1846 la publicación de la bula Qui Pluribus contra la masonería, que continuaría creciendo en poder, contaminando toda la vida social, política, militar, económica de España, que contemplaba impasible la entrega total a los intereses británicos. Pero aún no había llegado a la cima de su poder. Según señala Pedro Álvarez Lázaro, sería desde 1868 hasta finales del siglo XIX cuando la masonería alcanzaría el momento álgido de su existencia en la historia de España, dado que a lo largo del sexenio se creó el caldo de cultivo necesario para el desarrollo de sus conspiraciones.
siendo que con la llegada de Alfonso XII no solo no se truncaron las expectativas de los masones españoles, sino que por el contrario el proceso de crecimiento siguió en aumento, alcanzando un notable desarrollo en la década de los 80 y primeros años de la década de los 90. Siguiendo esa referencia, sería el mes de septiembre de 1868 cuando se consagró el apogeo de la masonería en España. En esos momentos era el liberalismo radical el arma de combate de esos agentes británicos que, como hemos visto, estaban ampliamente implantados entre los grupos militares y civiles más influyentes del país. Consiguientemente, no es extraño que en el gobierno provisional surgido de la Revolución Gloriosa de 17 de septiembre de 1868 se encontrasen políticos como Ruiz Zorrilla, Sagasta, Serrano, Topete, Prim, grado 18 de los Rosacruz, Mendizábal, Argüelles, Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa, Claudio Moyano, Manuel Becerra, generales como Espoz y Mina, Castaños, Méndez Núñez, Riego y científicos y hombres de letras como Isaac Peral, Ramón y Cajal, Echegaray, Espronceda, Larra, Quintana, Lista, Núñez de Arce. Parece evidente que el triunfo del golpe de Estado que llevó a la Revolución del 68 se debió en gran medida a los grupos masónicos, que como consecuencia posibilitará el fortalecimiento del control británico sobre España gracias al control masónico del sexenio revolucionario. Lógicamente, entre todos estos masones que hemos citado, pues había gente que era con buena intención. O sea, yo no dudo, en concreto me extraña muy mucho la participación de un personaje como Isaac Peral, que es un personaje ejemplar. Eh, bueno, también puede ser que no fuese miembro de la masonería, como ha sido citado aquí, pero en ese momento yo he encontrado datos que lo señalaban y como tal lo señalo, pero personalmente pues mi simpatía, toda mi simpatía hacia Isaac Peral. Durante ese periodo del sexenio, los masones pudieron darse a conocer y expresar públicamente sus opiniones. El 1 de mayo de 1871 comenzó a publicarse el Boletín Oficial del Gran Oriente de España y al año siguiente veía a la luz el Diccionario Masónico de Bolsillo, de Pertusa. En esta última obra se decía que la francmasonería era una asociación de hombres libres y de buenas costumbres que tienen por único y exclusivo objetivo el mejoramiento social de la humanidad. Según Pérez Sánchez, esta fue una masonería con una muy poco disimulada vocación política en la que no pocos personajes utilizaban su estructura e influencia para escalar al poder y al prestigio, a lo que no hacía ningún asco la institución, siempre que el político en cuestión favoreciese sus intereses. No es exagerado afirmar que a algunos de ellos se les concedieron los 33 grados en 3 días y que muchos otros que ostentaban cargos importantes difícilmente sabían algo de la masonería, como es el caso del que hemos citado, o no asistían a los trabajos masónicos. De ideología progresista y composición burguesa, era entonces el prototipo de masonería latina, de características bastante diferentes a la anglosajona, como el anticlericalismo militante o el apoyo a determinadas revoluciones políticas. Esta masonería, propia de la Europa latina, se convirtió al positivismo científico y al sufragio universal en la segunda mitad del siglo XIX, y alguna de estas obediencias incluso eliminó de sus estatutos la obligatoriedad de reconocer la existencia del gran arquitecto del universo. Es en este año cuando se produce la abdicación de Amadeo de Saboya y la proclamación de la Primera República y el movimiento cantonalista en medio de la Tercera Guerra Carlista. Ya con la monarquía reinstaurada en la cabeza de Alfonso XII, de 1876 a 1881 Sagasta fue el gran maestre y soberano comendador del Gran Oriente de España, una de las obediencias masónicas más importantes. Está bien documentada su trayectoria como gran maestre desde el día de su elección y nombramiento, 7 de marzo de 1876, hasta el 10 de mayo de 1881, fecha en que fue relevado como gran comendador y gran maestre del Gran Oriente de España por Antonio Romero Ruiz, hermano Fraternidad, ministro de Ultramar durante los gabinetes de Zabala y de Sagasta, exministro de Gracia y Justicia y presidente de la Asociación de Escritores y Artistas,
quien acababa de ingresar en la Real Academia de la Historia con un discurso dedicado al Justicia de Aragón, que fue contestado por el también masón Víctor Balaguer. Como se ve, la imbricación de la masonería en el gobierno y en las demás instituciones no era un caso aislado. Le sustituyó hasta 1886 el ministro de Ultramar con Sagasta, Manuel Becerra, también masón grado 33, de nombre simbólico Fortaleza, quien presentó la dimisión por la crisis interna provocada por el desmesurado poder que tradicionalmente ostentaban los secretarios de los grandes orientes españoles, muy a menudo por encima de los grandes maestres. El objeto de nuestra investigación ha llegado a su fin, pero no así la actividad masónica. Así, el semanario federal El Nuevo Régimen, en su edición de 28 de febrero de 1891, señalaba sobre los republicanos de España. El lector los conoce ya por el primer artículo de nuestro número anterior. No eran gente indocta, sino hombres de carrera que se habían inspirado en los acontecimientos de la Revolución de Francia. Picornell, natural de Mallorca, pertenecía a la Sociedad Económica de Madrid y a la Vascongada. En 1789 había solicitado autorización para establecer en esta villa y corte una escuela pública bajo un nuevo plan de enseñanza que había escrito. Fue el jefe de la conspiración, y antes del día del movimiento tenía ya redactados un manifiesto y una instrucción en 12 capítulos que formaron parte del proceso. Nuestro correligionario don Nicolás Díaz Pérez, en un libro que titula Datos para escribir la historia de la francmasonería, da acerca de la conspiración de 1796, de que tienen ya conocimiento los lectores de este periódico, los detalles que a continuación transcribimos. Existe copia del proceso en el Archivo Central de Alcalá de Henares, con el número 3245 entre los documentos de Estado. Se puso los apellidos Álvarez y Obispo y se trasladó a la calle de Buenavista, en los altos de un grande almacén de vinos, donde había un templo masónico. Las noches del 30 y 31 de enero se hospedó en la casa de Santos Rangel, ebanista de la calle de Hortaleza y francmasón, y las del 1 y 2 de febrero en una taberna de la plaza de Lavapiés, desde la cual volvió a la de Buenavista, a un sótano o cuarto bajo interior donde él y sus colegas depositaron cajas de armas y municiones. La conspiración fracasó por la delación del fundidor Hernández y del bordador Bodas. En ella entraban también elementos militares, pero como los procesados no quisieron declarar, no supo el gobierno qué fuerzas había comprometidas. En fin, si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal.